seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 pongo en el cielo, mi gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caerán a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Buenos días, queridos hermanos. Hoy, como cada primer día de la semana, nos tocaría estar reunidos celebrando la Cena del Señor, pero por las disposiciones vigentes no podemos hacerlo. Pero queremos llegar a sus hogares a través de un mensaje referido a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Antes que nuestro hermano Rubén Martínez nos dé el mensaje que Dios ha puesto en su corazón, le voy a leer un pasaje de Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Que el Señor nos bendiga en cada uno de nuestros hogares. Buenos días, hermanos y hermanas de 25 de mayo. Vamos a compartir en esta mañana un pasaje en la palabra de Dios que está en el libro de Salmos, el Salmo 91, un salmo muy conocido que nos habla acerca de la inmensa protección de Dios, acerca de cada uno de aquellos y sobre cada uno de aquellos que hemos confiado y creído en Él. Este salmo es interesante, como todo, lo es toda la escritura desde ya, pero se podría dividir en tres partes. El verso 1 y 2 serían una introducción
Los versos 3 al 13 serían los peligros individuales de los cuales el creyente es protegido. Los versos 14, 15 y 16 serían una serie de promesas que Dios habla en primera persona. Los versos 3 al 13 tenemos el verso 3, 6 y el 10 que nos hablan acerca de enfermedades. El verso 4, 5 y 7 que utiliza términos militares. Los versos 11 al 13 que nos hablan de peligros naturales, pero que también encierra acerca de lo que es un cuidado sobrenatural de parte de Dios. Y esos tres versículos 11, 12 y 13 también nos indicarían lo importante que es la victoria para el creyente. Los versículos 4, 14, 15 y 16 son las promesas personales que hace el Señor a cada uno de los suyos. Dice el verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y en esta introducción lo que encontramos en el verso 1 es que posiblemente el escritor estaba acostumbrado a transitar por el desierto. Notemos las expresiones abrigo y sombra, el abrigo tan necesario en las noches frías y la sombra tan deseada por aquel que está acostumbrado a caminar por él. Dice el verso 2, esperanza, castillo y confianza. Estas tres expresiones nos dan a entender también de que el salmista tenía una estrecha relación con nuestro Señor, porque así lo considera. Notemos los artículos posesivos, mía, mío, mí, que nos indican entonces la muy buena comunicación que tenía con el Creador. Ahora notemos que también en estos dos versos aparecen 4 nombres que forman parte de la personalidad de Dios: Altísimo, Omnipotente, Jehová y Dios. Y en el hebreo Altísimo es Elohim, Omnipotente es el Shaddai, Jehová sería Yahvé y Dios Elohim. Esos son 4 de los tantos nombres de Dios que encontramos a través de la Escritura. Y el verso 3 dice que te librará, el verso 4 dice te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Ahora uno de los términos militares es escudo y adarga, es su verdad. El verso 5 habla de saeta y el verso 7 dice caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, dice más a ti no llegará. Esos serían los términos militares, pero en definitiva, mi hermano, mi hermana, del verso 3 al 13 encontramos las diferentes oportunidades y las diferentes situaciones en las cuales el Señor constantemente está pendiente de cada uno de los suyos, de cada uno de aquellos que hemos creído en Él. Y dice el verso 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y es interesante, ¿no? Porque dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, no dice yo también le amaré, dice yo también lo libraré. Luego dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. O sea, a la medida que conocemos el nombre del Señor, Él nos va ubicando en un lugar de privilegio. Esto nos daría a entender de que el Señor en determinado momento de la historia de la humanidad tomó esa decisión tan preciosa de bajar, de humanarse y de ir allí a lo profundo donde estábamos nosotros, en el pecado, en ese barro, en ese lodo cenagoso del cual nos habla el Salmo 40. Y el Señor nos sacó de allí, de esas profundidades, y nos puso en lo alto, en un lugar de privilegio. Dice el 15, me invocará y yo le responderé. La respuesta del Señor está ahí, al alcance de nuestra boca, porque invocar es clamar, es pedir, es buscar con todo el corazón. Y Él dice que con Él estaré, ¿en qué momento? En la angustia, en la tribulación, en la tristeza. Pero también dice, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré y le mostraré mi salvación. ¿Y de qué manera nos mostró el Señor su salvación? Nos mostró su salvación por medio de aquel que es el camino, la verdad y la vida. El Señor un día nos salió al encuentro de la misma manera que le salió a aquellas 2 mujeres que iban corriendo a avisarle a los discípulos que el Señor había resucitado. Un ángel había descendido, corrió a la piedra y dijo, observen, nadie hay dentro de esa cueva. Y el Señor allí les dio la gran bendición de salirle al encuentro y que ellas se postraran a sus pies y le adoraran.
lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y tomando en cuenta la palabra peste del verso 3 que nos habla de enfermedades, la palabra pestilencia que nos da la idea de la transmisión de esas enfermedades y la palabra plaga del verso 10 que nos da la idea de llagas, porque eso es lo que significa en latín plaga, llagas. Esto nos hace ver, mi hermano y mi hermana, pensando en las plagas y repasando la escritura de tantas veces en las cuales las diferentes plagas que han caído en los momentos que el Señor creyó conveniente y oportuno. Cuando vamos al capítulo 12 del libro de Génesis, encontramos aquella plaga que envió sobre la casa de Faraón por haber puesto a Sara como parte de su harem. En el Éxodo, los capítulos 7 al 12, las 10 famosas plagas que tanto conocemos, no solo nosotros, sino prácticamente el mundo entero. Las plagas que el Señor envió en el libro de Números, en el capítulo 11, cuando su pueblo se quejó de aquel maná que descendía del cielo para saciar el hambre, porque ellos deseaban comer carne, el Señor les envía carne, y dice la Escritura que cuando la carne está entre sus dientes, una plaga los invade de tal manera que se produce una gran mortandad. Y esto, hermanos y hermanas, a través de la Escritura encontramos varias de esas plagas que el Señor envió sobre la humanidad en diferentes oportunidades. Por eso esto es lo precioso, ¿no? Lo que dice el verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Notemos que la palabra habita está en presente y la palabra morará está en tiempo futuro. Y ahora notemos que dice el verso 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Qué interesante que es esto, ¿no? Poder pensar esto, ni plaga tocará tu morada, dice ahí. Por lo que esto nos lleva a pensar y a meditar cuando dice ni plaga tocará tu morada. ¿Cómo es esto? ¿Es que acaso el Señor se contradice? No. ¿Por qué? Pasamos por enfermedades, tenemos que enfrentar diferentes estudios que nos envían los médicos, pero dice ni plaga tocará tu morada. Entonces, ¿cómo es esto? Porque en determinado momento de la historia también encontramos a Job, que él era un hombre justo, santo, bueno, que tenía una muy buena relación con el Señor y que decía que él todos los días hacía un sacrificio por cada uno de sus hijos, pensando quizás alguno de ellos habrá pecado contra el Señor. Pero un día el Señor autorizó a levantar la cerca y sabemos cómo fue la vida de Job por un cierto tiempo. Sin embargo, dice, ni plaga tocará tu morada. Entonces, ¿cómo es esto? Si miramos un poquito más allá y cuando vamos a Juan 14, el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y me voy, pero en algún momento volveré, dice el Señor. Y cuando Él vuelva, dice que nos tomará, que nos transformará y que nos llevará para que podamos entrar en ese lugar donde Él ahora está. Mi hermano, mi hermana, esa morada eterna nadie ni nadie la puede tocar. Ninguna plaga la tocará, porque es una morada eterna, una morada que el Señor está preparando para cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros ya tiene una habitación reservada, lo cual pronto podremos disfrutar. Mientras tanto, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando vamos a Génesis 49, allí entre las profecías de Jacob hacia cada uno de sus hijos, cuando habla acerca de Judá, cada uno de esos versículos nos deja también una enseñanza, porque el verso 8 nos habla de lo que sería esa tribu de Judá. El verso 8 nos habla de que sería una tribu victoriosa. El verso 9 de que sería una tribu poderosa. El verso 10 que tendría autoridad sobre los demás. Dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Quién es ese Silo? Ese Silo es nuestro Señor. La palabra Silo significa descanso o el que da descanso. Y Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré
descansar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando hemos ido a la cruz del Cristo, a la cruz del Señor, nos hemos amparado bajo la sombra de esa cruz y esa sangre que ha vertido Él. Hasta la última gota cayó sobre cada uno de nosotros y nos limpió de esta plaga que comenzó al principio de la creación del mundo, que es el pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y una vez que fuimos limpios, el Señor entró en cada uno de nosotros, el Señor habita en cada uno de nosotros, por eso el descanso que tenemos es constante, en la medida que buscamos de Él, en la medida que transitamos con Él, en la medida que nos tomamos de la mano de Él. Y como cada domingo recordamos su venida a este mundo, su paso por la cruz, su muerte, su resurrección, a pesar de que no estamos juntos en el lugar físico, dice la Escritura que estamos unidos en el Espíritu, porque hemos sido todos bautizados en un mismo Espíritu. Que por medio de esta Escritura podemos ir confiando en nuestro Señor y sabiendo que Él constantemente tiene cuidado de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga en este día. Amén.